Hola Pablo, ¿qué tal? Estaba viendo el parcial, lo que hiciste del parcial, y bueno, eh, entonces voy a hacer un plan más o menos de cómo vamos a entrar a los temas en los que tienes ahí una fallita. Y bueno, principalmente lo separé en dos secciones, una que es para ver lo que es un poco más a fondo los conceptos de funciones, o sea, varios conceptitos ahí, y otro dedicado a la parte de límites. Bien, obviamente primero va a ir el de funciones porque tenemos que tener bien claro muchos conceptos de funciones para ya después poder trabajar con los límites. Bien. Sin embargo, ahorita mientras estemos viendo funciones vamos a ver como como unas ideas rezagadas de lo que son los límites, pero muy por encima. Bien, entonces bueno, en la parte de funciones eh, decidí separarlo en cuatro partes. Uno, que es la concepto de funciones, un repaso y una definición un poco más formal de cómo son las funciones, cómo se opera con ellas, más o menos. Después de esto, lo que son los tipos de funciones. ¿Bien? El tipo de video de tipo de funciones es un video súper corto porque, bueno, eso este, creo que no tiene mucho de qué sacarle así como tal y queda bastante trabajo de tu parte en ese punto porque ya lo veremos. Y aparte de eso, me voy a centrar un video que también va a ser un poco corto en lo que es el dominio, hacer unos ejercicios, un poco de la definición del dominio y en rango sí voy a hacer unos cuantos ejercicios, los ejercicios van a ser más largos. Bien, entonces, bueno, creo que podemos pegar el primer video con este video de funciones. Con este video de presentación, pegamos el video de funciones. Bien, entonces, bueno, comencemos. Entonces, vamos a comenzar a repasar otra vez lo que es el esquema o más o menos las ideas de qué es una función. Bien, eh, como siempre, en todos los videos que hemos hecho, recordemos que en matemática podemos darle definiciones a las cosas muy complejas, muy abstractas, que son las definiciones correctas que deben tener en fondo, pero que al principio no son las ideales para trabajar con ellas. Bien, entonces en este video bueno, vamos a presentar las dos definiciones, o sea, representar las dos ideas de cómo se representan las funciones. Y bueno, comencemos por la intuitiva, la primera, en la que, bueno, ¿qué tenemos con qué es una función? Una función puede ser muchas cosas en realidad, pero para lo que nos vamos a centrar bueno, en el curso que estás viendo de cálculo, eh, nos vamos a centrar en una idea de función que me parece que es bastante acertada, que es simplemente una regla de asociación entre que asocia a un número con otro número. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? No, ok. Entonces, acá por ejemplo, tenemos un campo de números al cual le vamos a aplicar una regla de asociación que va a ser f, justamente nuestra función. Bien, entonces, vamos a poner que nuestra regla de asociación va a ser que simplemente se van a asociar por las líneas que vamos a representar acá. Entonces vamos a poner que f, que a, entonces lo va a asociar con d', a b se le va a asociar con, digamos, c', a c lo vamos a asociar con b', a d lo vamos a asociar con a', a e lo vamos a asociar con a' otra vez y a f lo vamos a asociar con b'. Bien, entonces esa va a ser, no se ve muy bien, pero esa va a ser nuestra regla de asociación. Bien, entonces de donde partimos, del conjunto del que partimos, lo vamos a llamar dominio de la función. Y el conjunto al cual se le está asociando o al cual se le está asignando los valores a cada uno de los valores del dominio se le va a llamar rango. Y a cada uno de estos valores, que son la representación
o son el valor del resultado de cada uno de los valores del dominio, se les va a conocer como imagen. Bien, entonces, si podemos ver que acá estamos teniendo unos pares de números. Bien, si los escribimos de manera ordenada, bueno, de números no, en este caso son de letras, pero estas letras imaginemos que representan números, ¿no? La manera en que estos pares se están creando es que A, recordemos que el resultado de A fue el de D'. Entonces tenemos, este es nuestro primer par ordenado. Después tenemos que B tuvo como resultado C'. Vemos que cada uno de estos pares tiene un orden, ¿verdad? El primero es el que forma parte del dominio y el segundo es el que forma parte del rango o la imagen del valor que fue asignado por F. Bien, entonces por eso, porque cada uno de nuestros pares va a tener este orden, entonces vamos a llamar a todos estos pares un conjunto de pares ordenados. Todo esto que tenemos acá es un conjunto de pares ordenados. Un conjunto, o también lo pudiéramos llamar una colección. Bien, pero ocurre que con las funciones hay algo muy particular. Bien, veamos que, por ejemplo, tenemos dos valores del dominio que tienen como resultado a'. Bien, D tuvo como resultado a' y E tuvo como resultado a'. Lo mismo ocurre, esta no era B, no era D, era B. Bien, y lo mismo ocurre con C y con F. Ambos tienen como resultado a'. Esto es algo que puede ocurrir en las funciones. Varios valores del dominio pueden tener como resultado el mismo valor en el rango de la función. De hecho, todos los valores pudieran tener el mismo resultado y con esto no habría ningún problema que nos contradiga a nuestra función. Pero si vemos que no ocurre que ningún valor de A tiene como resultado ningún valor del dominio, disculpa, tiene como resultado dos valores en el rango. Todos tienen uno y solamente uno, como vemos en cada uno de nuestros pares ordenados. Bien, entonces esto es algo muy importante en nuestra definición de función y que siempre tenemos que tener en cuenta. Siempre que una función tenga un resultado, solo va a tener como resultado un número. Bien, un número para nuestro dominio. O sea, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que todas las veces que yo asigne a A, ella va a tener como resultado a D'. Si yo lo asigno 600 millones de veces, esas 600 millones de veces mi resultado va a ser D'. Bien, un ejemplo de algo que no sería una función, y dejemos de esto del conjunto de pares ordenados a un lado por un momento, sería si nuestra función sería algo random. ¿Sí? Vamos a ponerla acá random. Sin spoiler. Ok. Ponerla acá random. Bien. Esa va a ser nuestra función random. Así como, qué sé yo, la que hay en C o en Java. Ok, entonces cada vez que nosotros asignemos a A un valor random, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir random de A, donde A va donde lo que está dentro del paréntesis de random va a ser simplemente, qué sé yo, el rango entre los valores que puede tener, desde 0 hasta A, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo ingrese acá A, por ejemplo, la primera vez que lo ingreso va a tener a A', la primera vez. La segunda vez que ingrese A, entonces ya, antes de eso, tenemos nuestro primer par ordenado, A'. Bien, entonces la segunda vez que yo ingreso A, no necesariamente iba a tener A', sino que, por ejemplo, mi resultado fue B'. Bien, entonces ya tengo que esto no es una función. Random no puede ser estrictamente con la palabra una función, porque cada vez que ella recibe un, un valor A como entrada, bien, por regla ella le asigna cualquier valor.
no necesariamente siempre el mismo. Entonces esto hace que no nos sirva como definición de función. O sea, o mejor dicho, no entre en la definición de función que tenemos por el momento. Bien, y esto es algo muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esto que teníamos anteriormente de lo que son, de que una función a medida que la vamos evaluando, por así decirlo, vamos obteniendo un conjunto de pares y estos pares tienen que tener un orden. Y más aún cada uno de estas, el primer número de estos pares representa la entrada. Entonces para cada una de estas entradas solo va a haber siempre una sola salida, una única salida. Podemos entonces desarrollar a partir de esto una definición un poco más formal para este tipo de funciones, o mejor dicho, para las funciones. Bien, y bueno, esta la saqué de un libro que se llama Michael Spivak, que es un libro muy bueno de cálculo, en el que definimos a la función de la siguiente manera. Una función es una colección de pares de números ordenados, ah, me faltó aquí ordenados, bien, como por ejemplo AB, que cumple con la propiedad de que si AB y AC son elementos de la colección, entonces necesariamente C y B son los mismos números. Esto quiere decir que solo puede tener, que un par ordenado solo puede tener para una entrada una sola salida. Y la salida tiene que ser igual siempre. Bien. Entonces, veamos algo. Veamos algo de lo que son, de cómo más o menos se escribe la estructura de una función para refrescar un poco. Bien. Entonces recordemos que, bueno, una función se designa por una letra, ¿bien? Y seguida de unos paréntesis en los que dentro de esos paréntesis va a haber un número, ¿bien? Y ese número va a ser de quien dependa la función, de quien dependa la función. Bien, a medida que este número x varíe, entonces la función también va a dejarme una cantidad de cosas, ¿no? Ok, entonces, tomamos por ejemplo esta función g de t es igual a exponencial de t más el coseno de t más el coseno de t más 3.1416, que bueno, esto fue un intento de pi, lo que pasa es que el editor no me dejaba poner pi como tal, pero bueno, imaginemos que eso es pi. Ok, entonces, esta es nuestra función. Importante destacar acá que bueno, no necesariamente tiene que ser f, por lo general se designa con f, porque bueno, f de función, básicamente, y x porque bueno, por lo general uno trabaja con que x sea la variable incógnita desde que uno comienza a ver ecuaciones. Pero no necesariamente. Entonces tenemos que g puede designar a nuestra función y t también puede designar a nuestra variable sin ningún problema. Entonces, bueno, este ejemplo lo hice para ver cómo entonces eh, nuestra función actúa a medida que este, también a medida que t va tomando valores. Bien, entonces por ejemplo, cuando t toma el valor 0, reemplazamos en cada una de nuestras partes de la función, incluso en la que está dentro del paréntesis, bien, reemplazamos a t por 0 y entonces lo que hacemos es desarrollar la expresión matemática que tenemos ahí. Tenemos que exponencial de 0 es 1 y coseno de 3.1416 también es 1, por lo que tenemos que entonces que 1 más 1 es igual a 2 y en conclusión, bueno, para que sea un poquito mejor sería esto. G de 0 es igual a 2. Ok, para nuestro par ordenado de la colección, que nunca se escribe, pero es para reforzar un poco la idea, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, nuestro par ordenado en general se escribiría así. Y en este caso, tendríamos que cuando, no, para 0, para cuando t vale 0, entonces g de 0 es igual a 2. Y este sería uno de nuestros pares ordenados de la colección de la función. Bien, entonces ya hasta acá se puede decir que el concepto de funciones
queda más o menos esquematizado, bien, con una definición un poco formal, pero que es bastante comprensible, ¿no? Siempre es bueno recordar, sobre todo al principio, que una función es un número, ¿sí? Todo esto puede tener, qué sé yo, unas cosas horribles. Puede ser más la integral de t de 0, unas cosas acá de x, qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero esto pudiera seguir siendo una función. Bien, pero lo importante es que cuando t toma un valor, como ocurrió en este caso, entonces toda esta expresión que yo tuviera acá se transformaría en un número. Bien, y esto es algo que siempre debemos recordar. ¿Por qué? Porque entonces nos permite hacer muchas cosas con las funciones. Nos permite, por ejemplo, sumar funciones. Bien, en este caso sería nada más sumar los valores de cada una de estas funciones cuando x toma el mismo valor en ambas. Bien, también pudiéramos, también pudiéramos restar funciones. Bien, es exactamente lo mismo. Pudiéramos multiplicarlas por un número. Pudiéramos incluso multiplicarlas entre ellas. O sea, podemos hacer muchas operaciones entre funciones. Bien, qué sé yo, también podemos elevarlas al cuadrado, elevarlas eh, una a la otra, y así, para de contar. Podemos hacer muchas operaciones entre las funciones, y al final lo que es en el fondo esto es que es una suma de números o es una multiplicación de números, es una operación entre números que dependen de otros números, que dependen de unas variables. Ok, bueno, estas son las operaciones que uno por lo general realiza con funciones, y aparte de esto hay otra operación que uno realiza con funciones que es la composición de funciones, que es que cuando dentro del paréntesis no se pone a una variable que sea independiente, sino que se pone a otra función. Por ejemplo, que yo diga f de g de x, y en este caso lo que sería es que primero se evalúa esta función, y a partir del resultado de esta función, o mejor dicho, cuando obtenga el resultado de esta función, lo reemplazo en esta función, o sea, dentro del paréntesis, y con ese resultado, bueno, finalmente obtendría el número. Bien, otra manera de escribir la composición de funciones es a través de un circulito. G de x. Esto representa exactamente lo mismo que f de g de x. Bien, entonces, bueno, el video de funciones creo que queda hasta acá. Y bueno, después te paso el video de lo que son los tipos de funciones.